La atmósfera en Valle Salvaje se ha vuelto una amalgama de secretos punzantes y destinos que parecen pender de un hilo invisible, donde cada personaje se mueve entre la sombra de la traición y la luz tenue de la esperanza. Bárbara, atrapada en la soledad de su habitación, sostiene el peso de una nueva vida que simboliza tanto su mayor alegría como su posible ruina social, aguardando con el alma en vilo el retorno de un Leonardo que cabalga hacia la muerte de su progenitor. Mientras tanto, la unión clandestina de Matilde y Atanasio representa un desafío directo a las estructuras de poder que José Luis intenta mantener a toda costa, ignorando que sus propios crímenes de bigamia están ahora en manos de una Victoria sedienta de control absoluto. El sacrificio de Luisa, debilitada por la huelga de hambre y la injusticia de un sistema que la incriminó injustamente, aguarda el resultado de un pacto cruel que podría salvar su cuerpo, pero condenar su corazón a un destierro eterno. Irene, impulsada por el despecho y la observación minuciosa, se posiciona como el verdugo silencioso capaz de detonar la bomba que destruirá la poca paz que queda en la casa grande si decide revelar el embarazo. En este escenario de 1763, las alianzas se forjan con miedo y las promesas se rompen con la facilidad con la que el viento recorre el valle. La incertidumbre sobre si el amor verdadero podrá sobrevivir a la ambición, los anónimos y los embarazos ilegítimos mantiene la tensión en su punto más álgido. Solo el tiempo dirá si la verdad liberará a los inocentes o si los secretos terminarán por enterrar bajo el polvo de los caminos a todos aquellos que siempre soñaron. La noche se cernía sobre Valle Salvaje con una quietud engañosa, mientras Leonardo de Guzmán se encontraba solo en su habitación, todavía procesando los intensos acontecimientos vividos recientemente con Bárbara. Sus pensamientos volaban de regreso al beso que habían compartido, un instante cargado de promesas y de la posibilidad real de luchar por un amor que ambos creían perdido. Imaginaba un futuro lejos de las intrigas del valle, un destino donde los secretos de familia ya no envenenaran su existencia. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso y cruel en estas tierras, decidió golpear su puerta de forma repentina. Un mensajero exhausto, cubierto de polvo por el largo camino recorrido desde la corte, entregó una misiva sellada con el emblema de la familia de Guzmán. Leonardo reconoció al instante el sello de don Sebastián, el hombre de máxima confianza de su progenitor. Al abrir el papel con manos temblorosas, sintió cómo su mundo comenzaba a desmoronarse con cada palabra leída. La carta informaba con tristeza que su padre, don Hernando de Guzmán, se encontraba gravemente enfermo y que los médicos temían lo peor. Se le rogaba regresar a la corte con la mayor urgencia, pues cada hora podía ser la última para el patriarca. El impacto fue devastador. El hombre que tanto dolor le había causado, aquel que impuso el compromiso con Irene y lo separó de Bárbara, estaba ahora al borde de la muerte. Una tormenta de emociones contradictorias se desató en su interior. Por un lado, recordaba a su padre como un hombre opresivo, que veía a sus hijos como piezas en un tablero de ajedrez, extensiones de su propia voluntad. Recordaba con amargura cómo don Hernando llegó al valle, ocultando tras una fachada de cortesía el plan calculado de casarlo con Irene Gálvez de Aguirre para sellar una alianza de poder entre familias. Aquel anuncio público en el baile de máscaras no había sido un error, sino un movimiento diseñado para humillar a Bárbara y dejar a Leonardo sin salida. A pesar de toda esa frialdad y de los reproches constantes por no ser un heredero digno, Leonardo sentía que el vínculo de la sangre era algo que la traición no podía romper del todo. En la penumbra de su alcoba también afloraban recuerdos más luminosos y lejanos de su infancia. Rememoraba a su padre enseñándole a montar a caballo o contándole historias antes de dormir. Venía a su memoria la voz de don Hernando, paciente y orgullosa, cuando le enseñó a usar la espada por primera vez, o la sonrisa genuina que mostró cuando Leonardo ganó su primer torneo de esgrima. Se preguntaba
¿En qué momento la ambición había transformado a aquel hombre en un ser capaz de ver a su propio hijo solo como un peón en sus juegos de poder? Aunque el resentimiento era profundo, la sola idea de que su padre exhalara su último suspiro llamando a un hijo que no llegaba le provocaba una culpa insoportable. Entendió que si permitía que muriera solo, nunca podría perdonarse a sí mismo. Deseaba una reconciliación, no una separación definitiva marcada por el odio. Quizás la muerte inminente era la última oportunidad de mirarse a los ojos y decir las verdades que quedaron atrapadas por el orgullo durante años. Como una esperanza frágil, decidió que debía partir no solo por deber, sino por el amor filial que aún resistía en el fondo de su corazón. No obstante, el dilema era agónico. ¿Cómo abandonar Valle Salvaje justo después de haber reabierto la puerta de su amor con Bárbara? La ironía de la vida le resultaba insoportable. El hombre que destruyó su felicidad era quien ahora lo llamaba de vuelta. Leonardo pasó la noche en vela, debatiéndose entre el amor y la obligación filial. Sabía que ignorar el llamado de la muerte le perseguiría para siempre. Al amanecer, la decisión estaba tomada. Debía partir, pero antes necesitaba encontrar a Bárbara para explicarle que esto no era un abandono, sino una urgencia ineludible. El ambiente en Valle Salvaje se encontraba cargado de una pesadez asfixiante, mientras las horas transcurrían con lentitud desesperante para todos los habitantes de la Casa Grande, en un día que prometía grandes cambios en la trama. Adriana, consumida por una ansiedad que no lograba ocultar en su rostro, se encontraba con los nervios a flor de piel mientras aguardaba noticias concretas por parte de José Luis. La incertidumbre sobre el trágico destino de Luisa pesaba sobre sus hombros, pues no tenía la certeza de si el hombre habría llegado a tiempo a la cárcel para intervenir en su favor o si, por el contrario, ya sería demasiado tarde para salvarla de la muerte. Finalmente, la tensión se rompió bruscamente cuando José Luis entró al palacio cargando en brazos a una Luisa malherida y sumamente débil, a quien llevaron de inmediato a la alcoba de Adriana para esperar la pronta intervención del galeno. Al enterarse de lo ocurrido por el revuelo causado en la mansión, Pepa acudió rápidamente al lado de su hermana, profundamente asustada por su alarmante y frágil estado físico. Al verla en esas condiciones tan deplorables y preocupantes, Pepa interrogó directamente a Adriana sobre las verdaderas causas de sus lesiones y su evidente sufrimiento en cautiverio. Adriana, sin otra opción viable frente a la insistencia emocional de su amiga, confesó la dolorosa verdad. Luisa había intentado quitarse la vida sumida en la más profunda desesperación. En ese preciso momento, la joven recobró brevemente el conocimiento en medio de la conmoción que reinaba en la estancia familiar de la Casa Grande. Mientras tanto, en otra estancia, Mercedes quiso saber de forma privada si Dámaso había tenido algo que ver en la sorpresiva liberación de la criada por parte del duque. Dámaso admitió ante su insistencia que le dio un pequeño pero contundente empujón estratégico a José Luis para que actuara de una vez por todas en favor de la joven. Mercedes se mostró incapaz de comprender cómo alguien tan bondadoso y equilibrado pudo haber estado casado en el pasado con una mujer tan víbora y peligrosa como Victoria. En otro rincón de la finca, Victoria entró subrepticiamente en el despacho de la casa pequeña para intentar localizar los misteriosos anónimos que Mercedes había estado recibiendo recientemente. Sin embargo, Matilde la pilló en plena acción, y aunque la duquesa intentó poner una excusa barata para justificar su presencia allí, Matilde no se la creyó en absoluto. Matilde terminó por llamarla ratera sin rodeos, por entrar escondidas en despachos ajenos para hurgar en asuntos privados. Mercedes, al enterarse de lo sucedido, se mostró sumamente preocupada, pensando que Victoria la tiene ahora en su punto de mira personal para un posible ataque. Dámaso intentó tranquilizarla con firmeza, prometiéndole que no permitiría que Victoria le quitara el sueño ni a ella ni a él de ninguna manera. Además,
ofreció un brindis por la recuperación de Luisa y aprovechó para celebrar haber comprado una calesa nueva para el transporte de la casa pequeña. Por otro lado, Alejo habló con su padre sobre la liberación de su amada tras su traumática estancia en prisión. Le agradeció profundamente el gesto de salvarla de un destino fatal en la cárcel por un crimen que no cometió. José Luis fingió que su acción era puramente altruista, afirmando con hipocresía que es lo que cualquier persona buena haría por un semejante en desgracia. Sin embargo, Alejo desconocía por completo que su padre había sido obligado por Dámaso a actuar contra su voluntad inicial y malvada. José Luis aprovechó la conversación para recordarle al joven el trato cruel al que habían llegado previamente para salvar la vida de la criada. El duque ya había cumplido su parte liberando a Luisa, por lo que ahora le tocaba a Alejo cumplir con su promesa de alejarse definitivamente. En cuanto Luisa se recuperase físicamente de sus heridas, tendría que abandonar Valle Salvaje sola y para siempre sin mirar atrás. Esto marcaría el inicio de un cambio doloroso y radical en la actitud de Alejo hacia la mujer que tanto ama en el fondo. El joven Gálvez de Aguirre comenzaría a distanciarse de Luisa de una manera que nadie a su alrededor podría comprender ni explicar lógicamente. Leonardo preparó su partida con el corazón encogido por la premura de la situación y la gravedad de la noticia recibida de la corte. Antes de marcharse definitivamente, tuvo lugar una despedida formal en la que estuvieron presentes Rafael y José Luis. El duque, mostrando un inusual momento de humanidad ante la tragedia ajena, expresó sus condolencias por la salud de don Hernando. Rafael, siempre el hermano sensible y protector, abrazó a Leonardo con genuino afecto, deseándole un pronto regreso y rogando porque su padre encontrara paz en sus últimos momentos. Sin embargo, el ambiente en la sala estaba cargado de una tensión asfixiante por la presencia de Irene Gálvez de Aguirre. Ella observaba la escena con una mezcla turbulenta de esperanza y desesperación en su mirada. Irene dio un paso adelante y con voz temblorosa le suplicó a Leonardo que la dejara acompañarlo a la corte, ofreciéndose a cuidarlo y estar a su lado durante el difícil trayecto. La estancia quedó sumida en un silencio ensordecedor mientras todos los presentes aguardaban la respuesta del joven de Guzmán. Leonardo negó lentamente con la cabeza y rechazó su oferta de tajo, afirmando que no necesitaba hacer ese viaje acompañado por ella. Este rechazo público frente a su familia y los criados fue como una bofetada moral para Irene. José Luis frunció el ceño, claramente descontento con el rumbo que tomaban los acontecimientos y el desprecio hacia su hija. Más tarde, una vez que Leonardo hubo partido, el duque confrontó a su hija con severidad, insistiendo en que el compromiso matrimonial no se rompería independientemente de los deseos del joven, ya que la unión beneficiaba enormemente a ambas familias. Irene preguntó con voz quebrada si importaba que él no la amara, pero José Luis respondió con una frialdad cortante que el matrimonio era una cuestión de alianzas y poder. Mientras el duque hablaba, la mente de Irene estaba obsesionada con el beso prohibido que había presenciado entre Leonardo y Bárbara. Guardó ese conocimiento como una herida secreta que supuraba resentimiento, la cual ahora se transformaba en un peligroso deseo de venganza. Mientras tanto, Leonardo pasó sus últimas horas en el valle buscando desesperadamente a Bárbara por todos los rincones. Preguntó incesantemente a los criados y recorrió los jardines, pero ella no aparecía. Sin que él lo supiera, Bárbara había salido muy temprano hacia la casa pequeña para buscar consuelo en Mercedes sobre su confusa situación amorosa. Leonardo esperó hasta el último segundo posible, pero el tiempo corría implacablemente en su contra. Ante el temor de que su padre falleciera sin verlo una última vez, finalmente montó su caballo y partió hacia la corte sin poder dejar siquiera un mensaje escrito. Horas después, Bárbara regresó a la casa grande con una sonrisa, esperanzada
tras su conversación con Mercedes. Sin embargo, la realidad la golpeó cuando Pepa corrió hacia ella con expresión alarmada para entregarle la noticia de la partida de Leonardo. Al enterarse de que el hombre que amaba se había marchado de urgencia debido a la enfermedad de su padre, el mundo de Bárbara se detuvo por completo. Pepa le explicó que él la había buscado incesantemente, pero nadie conocía su paradero. La noticia hizo que las piernas de Bárbara cedieran y tuvo que apoyarse en la pared para no caer ante el sentimiento de abandono. Aunque su razón comprendía que era una emergencia familiar, su corazón herido solo podía sentir el vacío insoportable de su ausencia. Se encerró en su habitación durante horas, negándose a hablar con nadie, mirando el camino polvoriento por donde él se había alejado. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras perdía la voluntad para mantener su máscara de dignidad ante la casa. En la soledad absoluta de su alcoba, lamentó amargamente las dos simples palabras que nunca llegó a pronunciar mirándolo a los ojos. Te amo. Temía que Leonardo ahora creyera que su partida no le afectó o que el beso que compartieron fue simplemente un error pasajero. Mientras la desolación se apoderaba del espíritu de Bárbara por la ausencia de Leonardo, otra trama de proporciones trágicas se desarrollaba en los rincones más oscuros de Valle Salvaje. Luisa San Juan permanecía encerrada en la celda inmunda de la cárcel, condenada por el grave delito de sacrilegio y enfrentando la posibilidad real de ser sentenciada a la pena de muerte. El origen de esta desgracia se encontraba en la crueldad calculadora de José Luis, quien había contratado a Tomás para robar la talla religiosa e incriminar a la criada. Su único objetivo era destruir la vida de una mujer inocente, para evitar que el apellido Gálvez de Aguirre se manchara con el amor que su hijo Alejo sentía por una sirviente. Sin embargo, la situación había escalado mucho más allá de lo que el duque anticipó originalmente. Lo que comenzó como un simple cargo de robo se transformó en una acusación de sacrilegio al descubrirse que la talla sustraída era una imagen religiosa, un crimen que en el año 1763 se pagaba con la vida. Luisa, al entender que la justicia en el valle solo favorecía a los poderosos, había iniciado una huelga de hambre como un acto de rendición final, pues ya no deseaba seguir luchando contra el destino. Ante esta situación crítica, Alejo se vio forzado a aceptar el pacto más cruel con su propio padre para salvarla de la ejecución. José Luis usaría sus influencias para liberar a Luisa a cambio de que ella fuera desterrada del valle para siempre y Alejo renunciara a ella definitivamente. Pero fue Dámaso, el esposo resucitado de Victoria y aliado de Mercedes, quien dio el golpe decisivo para alterar este equilibrio de poder. Dámaso confrontó a José Luis con una voz que no admitía réplica, exigiéndole que hablara con el juez de inmediato para asegurar la liberación de la joven ese mismo día. Ante la arrogancia del duque, Dámaso lanzó su amenaza más devastadora. Si se negaba, revelaría al juez la verdad sobre la bigamia. Le contaría a toda la sociedad que su matrimonio con Victoria era nulo y vacío, porque su verdadero esposo seguía vivo. La palidez cubrió el rostro de José Luis al comprender la magnitud del peligro. Si el escándalo de la bigamia estallaba públicamente, perdería absolutamente todo: su estatus, su reputación, su libertad y el honor de su apellido. Dámaso le recordó con frialdad que no tenía nada que perder, ni familia, ni títulos, ni honor, y que no pararía hasta verlo destruido por completo. Sin más opciones y con el corazón pesado de resentimiento, el duque se vio obligado a partir hacia la sede de la Santa Hermandad para interceder ante el juez. Esta vez no habría trucos ni manipulaciones, pues debía lograr la libertad de Luisa antes de que Dámaso ejecutara su amenaza y destruyera todo su legado de años. Mientras tanto, en la prisión, el tiempo se agotaba para la prisionera. Luisa se encontraba extremadamente débil. La huelga de hambre
había cobrado un precio terrible en su cuerpo devastado. Aunque su espíritu se aferró brevemente a la esperanza tras la visita de Alejo, su vida seguía pendiendo de un hilo muy fino. José Luis cabalgaba contra el tiempo, presionado por un hombre dispuesto a todo que finalmente parecía ser el único capaz de hacerle frente al villano del duque. La tensión en el valle alcanzaba niveles insoportables mientras el destino de Luisa quedaba en manos de un hombre que solo actuaba por el terror de perder su propio poder. Han pasado varios días desde que Leonardo se marchara de Valle Salvaje para atender a su padre moribundo. Bárbara ha intentado seguir con su vida habitual, manteniendo las apariencias ante los demás miembros de la casa, pero siente que algo en su interior ha cambiado de manera irreversible. Al principio, ella atribuyó su estado al profundo dolor que le causó la separación y al agotamiento emocional por la incertidumbre de no saber si él regresaría. Sin embargo, pronto empezaron a manifestarse síntomas físicos que ya no podía ignorar por más tiempo. Una mañana, Bárbara despertó con una sensación sumamente extraña en el estómago y una náusea persistente que la obligó a correr hacia la palangana antes de poder levantarse de la cama. Aunque intentó convencerse de que era algo que había comido y que le había sentado mal, el malestar se repitió de manera sistemática al día siguiente y al siguiente. A las náuseas matutinas se sumó un cansancio profundo y abrumador que consumía sus energías. Bárbara, que siempre se había caracterizado por ser una mujer activa y vital, ahora apenas podía mantenerse despierta después del almuerzo, sintiendo que su cuerpo le exigía un descanso incomprensible. También comenzó a experimentar mareos repentinos, momentos en los que el mundo parecía girar violentamente a su alrededor y tenía que aferrarse a cualquier mueble para no desplomarse en el suelo. Estas crisis la dejaban temblando, confundida y sumida en un mar de dudas que no se atrevía a expresar en voz alta. Pepa, quien siempre ha sido una observadora atenta de los Salcedo, fue la primera persona en notar que algo marchaba terriblemente mal con la salud de la joven. Conoce los signos de forma íntima por su propia experiencia y por haber servido a la familia durante mucho tiempo. Una mañana, tras presenciar un nuevo episodio de vómitos, Pepa se atrevió a preguntarle cuánto tiempo llevaba sintiéndose de esa manera tan alarmante. Bárbara intentó restarle importancia, alegando que solo era estrés por todo lo ocurrido recientemente con la partida de Leonardo, pero Pepa no se dejó engañar por sus evasivas. Con delicadeza, la criada insinuó una posibilidad que hizo que una luz de alarma se encendiera en la mente de Bárbara. De pronto, la noche del beso con Leonardo cobró un significado nuevo y aterrador. Recordó que aquel encuentro fue mucho más que un simple beso. Fue una noche donde la pasión contenida durante meses estalló y dos cuerpos que se deseaban profundamente finalmente se encontraron. Bárbara había bloqueado ese recuerdo, abrumada por la marcha de su amado, pero ahora la realidad física era innegable. «No puede ser, es imposible», susurraba con voz temblorosa, mientras el miedo comenzaba a atenazarle el corazón. Sin embargo, en su interior sabía perfectamente que era una posibilidad muy real. Pasó las horas siguientes sumida en una tortura de incertidumbre, caminando por los jardines mientras calculaba fechas y recordaba detalles de aquel encuentro apasionado. Finalmente, comprendió que no podía seguir sola con este secreto y que necesitaba confirmar sus sospechas con la única persona en quien podía confiar plenamente, su hermana Adriana. Sabía que Adriana, habiendo pasado por su propia historia de amor prohibido, no la juzgaría y sabría orientarla en medio de esta tormenta que amenazaba con destruirla. Bárbara, con el corazón latiendo salvajemente, buscó a Adriana, pues era la única persona en quien podía confiar plenamente en ese momento de desesperación. Encontró a su hermana mayor descansando en su habitación, siguiendo las órdenes médicas para proteger su propio embarazo. Al entrar sin tocar, su voz traicionó de inmediato su angustia, indicando que se trataba de un asunto urgente que no podía esperar. Adriana, alarmada,
Pensó inicialmente que se trataba de noticias sobre Leonardo, pero Bárbara cerró la puerta para asegurar la privacidad del secreto que estaba a punto de revelar. Sentada en el borde de la cama y sin poder mirar a su hermana a los ojos, Bárbara confesó finalmente sus sospechas. Creía estar embarazada. El silencio que siguió fue denso y pesado, mientras Adriana conectaba mentalmente el beso confesado anteriormente con la realidad de un posible hijo de Leonardo. Bárbara detalló los síntomas que la atormentaban, como las náuseas matutinas, el cansancio y los mareos, confirmando que las fechas del encuentro íntimo coincidían exactamente. Ambas hermanas eran plenamente conscientes de que en el año 1763 un hijo ilegítimo representaba un escándalo de proporciones catastróficas, sinónimo de deshonra para la familia Salcedo y ruina social para la madre. Adriana sugirió confirmar la sospecha mediante una comadrona discreta del pueblo que no levantara sospechas. Esa misma tarde, la mujer llegó a la casa grande por la puerta de servicio, siendo una anciana de manos expertas y mirada curtida que ya no juzgaba las tragedias humanas. Mientras Adriana montaba guardia fuera de la habitación, la comadrona examinó a Bárbara y al salir, su expresión confirmó la noticia. Estaba embarazada de aproximadamente un mes. Al escuchar la confirmación, Bárbara sintió que su mundo se derrumbaba, comprendiendo que la vida de Leonardo crecía dentro de ella de forma innegable. Adriana la abrazó con fuerza mientras Bárbara lloraba desconsoladamente, asegurándole que no enfrentaría esta situación sola, pues contaban con el apoyo de Rafael y los recursos de la familia. El dilema más desgarrador surgió al considerar si debían informar a Leonardo de inmediato. El joven se encontraba en la corte, consumido por el duelo y las responsabilidades ante la inminente muerte de su padre, don Hernando. Bárbara temía que añadir esta noticia en un momento tan crítico fuera injusto o, peor aún, que Leonardo pensara que era una invención para atraparlo en un matrimonio forzado. A pesar de que Adriana insistía en que Leonardo la amaba y no huiría de sus responsabilidades, Bárbara tomó la firme decisión de esperar a su regreso. Quería decírselo personalmente, mirando sus ojos, y no a través de una fría misiva que pudiera ser interceptada por manos equivocadas. Para ganar tiempo, planearon esconder el embarazo utilizando vestidos holgados y evitando cualquier reunión social que pudiera exponer su condición ante las lenguas afiladas de Valle Salvaje. Fue un pacto de silencio y resistencia forjado en la adversidad de dos hermanas unidas por el peso de sus propios secretos. En medio de la tormenta emocional que atravesaba Bárbara, una luz de esperanza clandestina intentaba brillar en otro rincón de Valle Salvaje. Matilde, la viuda de Gaspar, y Atanasio, el hombre que llegó al valle buscando venganza y encontró el amor, decidieron finalmente unir sus vidas de forma definitiva. La boda debía ser un secreto absoluto, pues Victoria sospechaba de ellos y José Luis jamás permitiría un enlace que desafiara su autoridad sobre la familia. El plan, aunque arriesgado, era simple. Viajarían hasta una remota capilla en el pueblo, donde un párroco accedería a casarlos sin realizar preguntas incómodas. Bárbara, a pesar de sus propios mareos y el miedo que le producía su embarazo secreto, insistió en acompañar a su amiga, junto con Martín, el hermano de Matilde, para servir como testigos oficiales del compromiso. Matilde lucía una belleza serena, con un vestido blanco sumamente sencillo, mientras Atanasio la observaba con una devoción evidente en cada gesto. Sin embargo, la angustia se apoderó del grupo cuando el cura no apareció a la hora acordada, provocando que Matilde se preguntara entre susurros si aquel retraso no sería una señal del destino advirtiéndole sobre un error. Atanasio, tomándole las manos con fuerza, le aseguró que no creía en señales, sino en su amor, y que se casarían incluso si el cura tardaba semanas en llegar. Finalmente, el párroco apareció disculpándose por un incidente con su burro en el camino, y la ceremonia se celebró de manera breve pero cargada de una emoción que hizo brotar lágrimas en los presentes. Al ver a su amiga finalmente feliz,
Bárbara sintió una punzada de envidia mezclada con alegría, acariciando inconscientemente su vientre mientras soñaba con el día en que ella y Leonardo pudieran ser así de libres. Al regresar al valle, la pareja tuvo que separarse de inmediato y fingir que nada extraordinario había ocurrido para proteger su recién estrenada unión. Mientras tanto, la calma en la casa grande era solo una fachada que Victoria aprovechó para ejecutar una maniobra peligrosa. Anteriormente, Matilde había pillado a la duquesa intentando entrar en el despacho de la casa pequeña, llamándola ratera sin miramientos, pero aquello no detuvo las ambiciones de Victoria. Esta vez, con la mansión casi vacía, Victoria logró colarse en la habitación de Mercedes con el objetivo de encontrar las misteriosas cartas anónimas que su rival había estado recibiendo. Con la destreza propia de quien no tiene escrúpulos, forzó la cerradura del escritorio de Mercedes y dio con los documentos. Al leerlos, su rostro reflejó una mezcla de sorpresa y estupefacción que confirmaba su propia inocencia inicial respecto al origen de las cartas. Los anónimos contenían información privilegiada sobre el pasado de Dámaso, las alianzas económicas que asfixiaban el poder de la Casa Grande y los planes que amenazaban con destruir el legado de José Luis. Victoria comprendió al instante que Mercedes estaba siendo guiada por una mano invisible y peligrosa. Sin perder tiempo, guardó copias de cada misiva y devolvió los originales a su lugar exacto para borrar cualquier rastro de su presencia. Ahora, Victoria poseía una información capaz de hundir tanto a Mercedes como a Dámaso, sospechando que el autor de tales misivas podía ser el propio Dámaso o incluso José Luis. Solo restaba esperar el momento más oportuno para soltar la bomba y recuperar su dominio absoluto sobre el valle. La atmósfera en la casa grande se volvió irrespirable para Bárbara, quien sentía que los muros de la mansión comenzaban a cerrarse sobre ella mientras los rumores sobre su estado físico se propagaban con la velocidad del fuego. Irene Gálvez de Aguirre, consumida por un resentimiento profundo tras el rechazo público de Leonardo, no había quitado los ojos de su rival ni un solo instante. Su instinto, agudizado por los celos y el deseo de venganza, le permitió reconocer signos que otros pasaban por alto: la palidez repentina, los mareos fugaces y la forma en que Bárbara evitaba ciertos alimentos en la mesa. Irene, que conocía bien los síntomas por haberlos visto en las criadas del palacio, comenzó a sospechar la verdad más explosiva de todas: que Bárbara esperaba un hijo de Leonardo. Aunque inicialmente intentó negar la posibilidad por la rabia que le provocaba, el recuerdo del beso prohibido que presenció entre los amantes le confirmó que sus sospechas eran muy probablemente ciertas. Para Irene, esta información no era solo un escándalo, sino un arma devastadora que podría destruir la reputación de Bárbara y forzar a Leonardo a cumplir con sus obligaciones dinásticas lejos de la mujer que amaba. Mientras tanto, en las cocinas y pasillos de servicio, el secreto dejaba de serlo para convertirse en moneda de cambio entre los empleados. Eva, una de las criadas, comentó con su esposo Amadeo sus observaciones sobre la señorita Bárbara mientras preparaban el comedor. Eva relató cómo la joven corría hacia su habitación tapándose la boca y, lo que era más revelador, cómo había solicitado alimentos tan extraños como pepinillos con miel, una combinación que solo una mujer encinta desearía. Amadeo, temeroso de las represalias en una casa donde los secretos podían costar la vida, intentó acallar a su esposa, pero la semilla de la duda ya había sido plantada y comenzaba a germinar entre el resto del servicio. Francisco, el hijo de ambos, entró en la estancia justo cuando el cuchicheo era más intenso, evidenciando que el rumor ya era de dominio público en el palacio. Pepa, al escuchar fragmentos de estas conversaciones malintencionadas entre las criadas, comprendió que el peligro era inminente para su señorita. Corrió de inmediato a la biblioteca, donde encontró a Bárbara sumida en una lectura improductiva, y le advirtió con urgencia que los criados ya estaban hablando abiertamente sobre su posible estado. El rostro de Bárbara se tornó lívido al comprender que el tiempo se agotaba
y que no estaba lista para enfrentar tal escándalo sin la presencia de Leonardo. Pepa, mostrando una lealtad inquebrantable, tomó sus manos y le propuso un plan de protección. A partir de ese momento, Pepa sería la única persona autorizada para entrar en su alcoba por las mañanas, encargándose de ocultar cualquier rastro de malestar físico. Además, se comprometió a hablar con Eva para intentar silenciar los rumores, apelando a su bondad. Bárbara, conmovida por el apoyo de quien también sufría por el encarcelamiento de Luisa, sintió que en medio de un nido de víboras había encontrado una amistad verdadera forjada en la crisis. Con una nueva determinación, Bárbara puso su mano sobre su vientre y prometió en la oscuridad de su cuarto que protegería a su hijo de cualquier amenaza social o familiar que intentara destruirlos, sin importar las consecuencias devastadoras que la verdad pudiera acarrear cuando Leonardo finalmente regresara de la corte.